Hola, bienvenidos al curso de Sistema Eléctrico de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 10, planteamiento del problema de flujo de potencia. ¿Qué significa resolver un flujo de potencia? Significa resolver para un sistema de potencia los valores de voltaje en cada una de las barras del sistema. Para esto existen varios métodos. Primero tenemos la solución directa. Este se puede aplicar cuando tenemos que las cargas del sistema de potencia las podemos modelar como impedancias o admitancias, ¿ya? Porque una es el inverso de la otra. En este caso, entonces podemos determinar completamente la matriz de admitancia a partir de las líneas y de las cargas, y por lo tanto podemos plantear la ecuación de voltajes y de corrientes de barra, como esta que tenemos acá abajo, y poder resolver entonces invirtiendo la admitancia, la matriz de admitancia, ¿ya? También se puede hacer, como lo vimos en el módulo anterior, a través de la eliminación gaussiana, y de esa forma podemos resolver directamente los voltajes a partir de un sistema como el que se muestra en este grupo de ecuaciones, ¿ya? Ese método directo entonces requiere, solamente se puede utilizar cuando tenemos cargas que están definidas como impedancia, entonces, y requiere la inversión de una matriz. Ahora, usualmente las cargas no se definen como impedancias, sino que se definen de otra forma, y por lo tanto tenemos que aplicar otros métodos para poder solucionar esto. No podemos usar el método directo. La gran mayoría de las cargas en los sistemas de potencia se definen como una carga de potencia constante, es decir, una carga usualmente se dibuja con simplemente con una flecha, en donde se indican los valores de P y de Q, o sea, los valores de potencia activa y reactiva que hay en esa barra, ¿cierto? Que consume esa barra. Y la característica de que funcione como voltaje, como potencia constante, quiere decir que hay una relación entre voltaje y corriente, pero esta relación es no lineal, ¿ya? Es una relación eh, de 1 partido por inversa. A este tipo de barras, ¿cierto? Las barras que están definidas por las potencias activas y reactivas que consumen, se les llama barras de carga o barras PQ. Y esta barra de potencia, entonces tenemos que las potencias están definidas, tanto activa como reactiva, y se definen como un valor constante o que puede variar en el tiempo, depende del tipo de análisis que ustedes quieran hacer. Eh, Sin embargo, el voltaje que hay en la barra no está definido. Ese es el que hay que calcular, tanto en términos de amplitud como en términos de fase. Como ya mencioné, este tipo de barra es el que se ocupa para representar a las cargas del sistema eléctrico de potencia. Luego, bueno, obviamente no todas las barras son tipo PQ, porque no todas las barras tienen carga, también tenemos los generadores. Para los generadores se definen entonces dos tipos adicionales de barras. El primero, bueno, lo primero es que en el caso de los generadores tenemos que considerar que la amplitud de voltaje es constante, por lo tanto se convierte en una barra en donde tenemos la amplitud constante. Sin embargo, hay dos tipos de barras distintas para los generadores. Una de ellas que llamamos barra de compensación o de referencia. En esta barra tenemos definida la amplitud porque está conectado una fuente directamente a esa barra. Pero además tenemos definido el ángulo de esta barra. En todos los sistemas de potencia debe existir una barra de compensación y solamente una, ya que esta es la barra con la cual nosotros podemos definir la referencia de ángulo. Es decir, en esta barra el ángulo del voltaje es cero y a partir de ese ángulo cero podemos calcular el ángulo del resto de las barras, de los voltajes de las barras del sistema, ¿ya? Este tipo de barra, en la realidad, en el aspecto físico, representa a un generador de referencia, ¿ya? Que es el generador, usualmente en los sistemas de potencia hay un generador que se usa como referencia de fase y de frecuencia. Ese generador entonces eh, usualmente es uno que tiene un valor alto de potencia que puede inyectar, ¿cierto? Para que tenga harta inercia, para que sea estable. Y em, como está definido el voltaje y el ángulo, lo que no está definido en esta barra es la cantidad de potencia activa y reactiva que entrega al sistema de potencia. Eso es lo que varía. Y eso está, eso es y tiene que calcularse para poder suplir lo que
están pidiendo las barras PQ. Además, tenemos el resto de los generadores que existen en el sistema, también tenemos que asignarles una barra de voltaje constante, pero en este caso se le llaman barras PV o barras de voltaje controlado, en donde como lo que se muestra acá abajo, tenemos un nodo en donde está conectado directamente un voltaje, ¿cierto? Un generador, y por lo tanto la amplitud de voltaje está constante acá, está controlada para que sea una constante. Eh, También se controla o se define la cantidad de potencia generada, pero no así el ángulo ni la potencia reactiva. Es decir, acá tenemos dos variables controladas, igual que en el caso anterior, en donde tenemos el voltaje y la potencia generada. ¿Ya? Y tiene sentido en el caso de que yo tengo un generador en el cual le defino que tiene que generar un voltaje nominal, ¿cierto? Y tiene que entregar una cierta cantidad de potencia, que es la referencia que debo entregar para suplir lo que me pide el sistema, el coordinador del sistema. Este tipo de barras entonces se ocupan para representar todos los generadores que no son el generador de referencia. ¿Ya? Entonces tenemos, resumiendo, tenemos barras PQ, barras PV y la barra de compensación. En los tres tipos de barra tenemos que existen dos variables que están definidas, mientras que las otras dos variables están libres y tienen que ser calculadas. Y para eso, para poder calcular entonces las distintas variables, tenemos que obtener una relación, una ecuación que nos permita relacionar esas cuatro variables, o sea, la amplitud de voltaje, el ángulo del voltaje, la potencia activa y la potencia reactiva. Para eso se realiza la formulación del sistema de potencia. Primero vamos a ver cómo podemos representar las corrientes de cada barra. ¿Ya? Tenemos que en un sistema de potencia, como este que tenemos acá arriba, tenemos la matriz de admitancia multiplicado por el voltaje de barra es igual a la corriente de barra. Esta es la misma ecuación que teníamos al principio. Si extendemos este sistema, podemos ver que se compone de n ecuaciones, en donde n es el número de barras que existen en el sistema. Y sabemos que la matriz de admitancia es una matriz que es de orden n por n, ¿cierto? Entonces, si se fijan, cada una de las corrientes del nodo, de la barra, está dada por una suma de admitancia por voltaje. La admitancia que relaciona la línea entre el nodo que estoy calculando, en este caso el nodo 1 y la misma barra, ¿cierto? La que relaciona el nodo 1 con el nodo 2, el nodo 1 con el nodo 3 y así sucesivamente hasta llegar al nodo n. Bien. Entonces, como corresponde a una sumatoria, podemos escribirla como una sumatoria precisa. Entonces, cada una de las corrientes de barra, de nodo, ¿cierto? Vamos a ocupar, a lo largo de todo este capítulo, vamos a ocupar el término barra y nodo como sinónimos. O sea, a veces voy a hablar de barra, a veces voy a hablar de nodo, pero es para los dos términos identifican el mismo elemento en el circuito. Entonces, en este caso tenemos que la corriente de un cierto nodo I está dado por esta sumatoria. Si se fijan aquí, el que cambia el valor i, ¿cierto? De 1, 2 hasta n va cambiando el primer elemento de cada una de las admitancias. Y aquí pueden ver que efectivamente el i está en el primer elemento de cada admitancia. Y por lo tanto, esto se puede escribir como una sumatoria. Es decir, una sumatoria es de 1 hasta el número de nodos de la admitancia que corresponde por el voltaje. ¿No? Ahora, tanto la admitancia como el voltaje son números, son fasores, o sea, tienen amplitud y tienen una fase. Y podemos definir que en el caso del voltaje, tenemos que el voltaje fasorial es una amplitud de voltaje con un cierto ángulo delta, que se puede escribir en forma polar, o sea, usando funciones trigonométricas, como la amplitud de voltaje por el coseno más la parte imaginaria por la amplitud del voltaje por el seno del ángulo. La admitancia lo podemos escribir de la misma forma. También se representa como un fasor, es decir, un valor, una magnitud y un ángulo. En este caso vamos a definir el ángulo θ para las admitancias. Y también tiene una representación polar igual que el voltaje, donde tenemos las amplitudes multiplicadas por los cosenos y senos del ángulo. Entonces, si retomamos la forma en cómo se escribía la ecuación de la corriente, teníamos que la corriente en un nodo era la sumatoria de las admitancias multiplicadas por los voltajes.
Como son valores fasoriales, tenemos que se puede separar en una amplitud y un ángulo, una amplitud y un ángulo. ¿Y qué pasa cuando yo multiplico dos fasores? Las amplitudes se multiplican, es decir, me queda la misma sumatoria, pero esta vez la amplitud, ¿cierto? Las magnitudes de los dos fasores se multiplican entre ellas. Y en el caso de los ángulos, como esta es una multiplicación, los ángulos se van a sumar. Es decir, la corriente, entonces la puedo representar como una sumatoria de esta multiplicación de amplitudes y el resultado de cada una de los elementos va a tener un ángulo definido. Por supuesto, también lo puedo escribir en forma polar usando el coseno y el seno. Entonces, como ya vemos, podemos escribir la corriente eh, en términos polares. Y eso lo vamos a utilizar ahora para poder calcular, o plantear en realidad, no calcular todavía, sino plantear cuál es el problema o cómo podemos resolver el sistema de potencia a partir de eh, las potencias calculadas en cada una de las barras. Para eso vamos a ver lo siguiente. Recuerden que en una barra cualquiera yo puedo calcular la potencia, esta es la potencia aparente, como el voltaje por la corriente conjugada. Veamos ahora, reemplacemos tanto el voltaje por la corriente por fasores, ustedes ven que pues tenemos esto de acá, como la corriente está conjugada, entonces tengo el valor negativo del ángulo, y si hago la multiplicación, entonces multiplico las amplitudes y sumo los ángulos. En este caso un ángulo es negativo, por lo tanto queda la resta de los dos ángulos. Si esto lo expreso en términos polares, me queda que la potencia en un nodo está dado por el voltaje por la corriente por el coseno de esta diferencia de ángulos más J, el voltaje por la corriente, por el seno de esta diferencia de ángulos. Y estas son las representaciones nominales, o la que siempre hemos visto para el valor de la potencia activa, ¿cierto? Que tenemos acá, más J omega, perdón, más J por la potencia reactiva, que también ustedes pueden ver que la definición canónica de potencia reactiva en sistemas trifásicos, en sistemas alternos. Ahora, esta no es la única forma en la cual podemos calcular el voltaje de la barra, la potencia de la barra, sino también la podemos calcular en forma inversa, es decir, conjugando el voltaje en lugar de la corriente. De esa forma también se calcula la potencia aparente, pero tiene una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, hagamos lo mismo. Cambiemos entonces, expresémoslo en forma fasorial, ¿cierto? Esto que tenemos acá abajo, multiplicamos, tenemos multiplicación de amplitudes, suma de ángulos, nos queda el ángulo inverso que el que teníamos anteriormente, y después lo expresamos en forma polar. Y tenemos la amplitud es por el coseno, más j la amplitud es por el seno. Ahora, como tenemos el ángulo que es inverso al anterior, en el caso del coseno no se produce ningún cambio, porque el coseno es una función par. Por lo tanto, el coseno del menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. Por lo tanto, podemos escribirlo tal cual. Pero en el caso del seno, el seno es una función impar. Por lo tanto, el seno de un ángulo, del menos un ángulo, es menos el seno del ángulo. Por lo tanto, el signo menos sale del seno y se puede poner entonces a la entrada del término completo. Y de esa forma, que este primer término que tenemos acá corresponde, al igual que el caso de arriba, a la potencia activa, que es en la parte activa queda exactamente igual, pero en el caso de la potencia reactiva, ahora, al usar un voltaje conjugado, nos queda menos J por la potencia reactiva. Es decir, si calculamos la potencia aparente de esta forma, nos va a quedar un PI más JQI, y si la calculamos con el voltaje conjugado, nos va a quedar un SI, ¿cierto? La potencia aparente igual a un PI menos JQI. Esta última expresión es la que vamos a utilizar para plantear la ecuación de potencia, ya que recuerden que tenemos resuelta la corriente, pero la corriente directa, no la corriente conjugada. Entonces, para poder calcular la potencia es mucho más simple conjugar ahora el voltaje. Bien, entonces tenemos que la potencia aparente la podemos calcular a partir del voltaje conjugado por la corriente. Y la corriente la habíamos expresado como una sumatoria de multiplicaciones, ¿cierto?, de los productos entre las admitancias y los voltajes de nodo. Todo lo que está dentro de la sumatoria depende del nodo al cual me conecto, ¿cierto? Y lo que está fuera, que en este el BI, es el nodo en el cual estoy calculando. Ahora, puedo ingresar este voltaje conjugado dentro de la sumatoria y tratar el resultado como un solo producto. Es decir, la potencia aparente en el nodo I, en un nodo particular,
es la sumatoria de de todos los términos que tien- con K desde 1 a n que tiene esta expresión. Sería el VI conjugado por el I, y la admitancia IK por el voltaje de V de K. Entonces, como vimos anteriormente, cada uno de estos valores, tanto el voltaje como la admitancia, la podemos expresar en forma fasorial. Y como están multiplicados, el resultado es simplemente la multiplicación de las amplitudes, que es lo que tenemos acá, y la suma de los ángulos. Y en este caso tenemos un ángulo positivo para la admitancia, un ángulo positivo para el voltaje K y un ángulo negativo para el voltaje I, porque ese voltaje I venía conjugado. ¿Ya? Fíjense que también la potencia que yo estoy calculando aquí en un cierto nodo, en particular el nodo I, el voltaje, el ángulo I queda al final restando. ¿Ya? Esto es importante para que cuando planteen un set de ecuaciones, siempre sepan que el nodo que yo estoy calculando, el último ángulo que va a aparecer en forma negativa va a ser el mismo nodo. Y ese va a ser igual para todos los términos que quiero sumar. Es decir, todos los términos que yo tengo acá, fíjense que esto no cambia. El último término, el menos delta i, no va a cambiar con respecto al k. Por lo tanto, todos los elementos que yo calcule en la sumatoria van a tener el mismo término menos delta i al final. Ahora, esto lo podemos expresar en forma polar, ¿cierto? Con ecuaciones trigonométricas. Y nos queda la amplitud, la sumatoria de la amplitud por el coseno más j, la sumatoria de las amplitudes por el seno. Pero recuerden, y por lo tanto aquí podemos reconocer la potencia activa y la potencia reactiva. Pero recuerden que como estamos usando la versión conjugada de la potencia aparente, nos queda que el primer término corresponde efectivamente a la potencia activa, pero el segundo término, que aquí está en valor positivo, es menos JQI. Por lo tanto, la potencia reactiva es menos el resultado de esta sumatoria. ¿Bien? Podemos escribir esos dos términos en forma independiente. Entonces nos queda PI, esta es la forma polar, en el cual tenemos PI es igual a la potencia activa en cada nodo, corresponde entonces a la multiplicación de las magnitudes, de las amplitudes de la admitancia y los voltajes, por el coseno de los distintos elementos, y en el caso de la potencia reactiva, depende del menos la sumatoria de la misma amplitud, pero esta vez por el seno del mismo ángulo en este caso. ¿Ya? Fíjense que las amplitudes y los ángulos son los mismos en cada uno de los términos. ¿A qué corresponde en realidad físicamente a esta potencia tanto activa como reactiva? Si nos vamos a analizar un nodo, ¿cierto? El nodo I, que es este que tenemos acá, tenemos la potencia, que este nodo tiene entonces una potencia consumida PI, ¿cierto? La potencia que sale del nodo. Entonces, esa potencia consumida tiene que ser provista por el resto de los nodos, por todas las líneas a las cuales está conectada, ¿cierto? La potencia no nace de la nada, sino que tiene que venir desde una fuente, por lo tanto tiene que venir de algunos de los nodos al cual, algunas de las líneas que están conectadas a este nodo, ¿ya? Por lo tanto, cada término dentro de esta sumatoria corresponde a la potencia que es aportada por cada una de las líneas que se conectan a este nodo, ¿ya? Si recuerdan, en la matriz de admitancia, los nodos que no tenían conexión directa, el valor de la admitancia, el elemento de admitancia en ese punto era cero. Eso quiere decir que si no hay una conexión directa de otro nodo aquí a través de una línea, ese nodo no entrega potencia a este nodo, porque se multiplica por la admitancia que es igual a cero. El mismo concepto se aplica también para la potencia reactiva. Es decir, la potencia reactiva en este nodo, que tenemos solamente una carga reactiva, tiene que estar dada por la suma de todas las potencias reactivas que llegan de cada una de las líneas que están conectadas a este nodo. Entonces, cuando llegamos a esta expresión, estas dos expresiones, tanto de potencia activa como reactiva, tenemos cuatro variables involucradas en cada barra. Tenemos, bueno, a todo esto tenemos que considerar que las admitancias son parámetros del sistema de potencia, son elementos que yo conozco. Por lo tanto, tanto la amplitud de la admitancia como el ángulo de la admitancia, ¿cierto? El teta, son valores, son parámetros que yo conozco. Y los parámetros que no conozco son la potencia activa, la potencia reactiva, la amplitud de voltaje y los ángulos de los voltajes. Entonces tenemos estas cuatro variables eh, que son las mismas variables que nosotros habíamos definido al principio para poder
hacer la relación entre los distintos tipos de barra. ¿Cierto? Tenemos 4 variables, entonces en cada barra nosotros tenemos 2 de estas variables definidas y las otras 2 variables se tienen que calcular a partir de las ecuaciones que tenemos acá arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema detrás de esto? Es que estas ecuaciones son no lineales. Es decir, tengo una suma de cosenos y tengo una suma de senos. Y incluso en algunos elementos me van a aparecer voltajes cuadrados. Por ejemplo, cuando el K es igual al I, me queda aquí un BI cuadrado. Entonces, estos sistemas de ecuaciones son completamente no lineales. Y por lo tanto, no podemos resolver, no podemos encontrar una solución abierta, ¿cierto? Perdón, una solución cerrada en donde podamos resolver analíticamente este resultado, sino que tenemos que utilizar algún tipo de método numérico. Usualmente se usan métodos iterativos, en donde se parte con una condición inicial, se calculan los voltajes, los ángulos de los voltajes, las potencias, dependiendo qué es lo que estoy calculando, y luego se realiza un ajuste en el sentido de usualmente ir minimizando un cierto índice que eh, por lo general es el jacobiano, la derivada, ¿cierto? Entonces, a medida que voy eh, disminuyendo la derivada, voy a llegar a un mínimo, a un óptimo, a un resultado del sistema en el fondo. Ya, estos dos métodos, en los próximos módulos vamos a ver dos métodos, que son el método Gauss-Seidel y el método Newton-Raphson, que nos van a servir, están basados en principios bastante distintos uno del otro. Pero los dos nos van a servir para poder resolver este sistema. Bien, eso es en cuanto a la propuesta del el sistema de solución del sistema de potencia. Muchas gracias.